Buenos días para los que no me conocen. Yo soy Daniel, uno de los pastores de la iglesia, junto con Andrés, que nos dirigió al inicio. Gozosos de que estén por acá y todos anhelando ser nutridos de la palabra del Señor, que hoy yo tengo el privilegio de predicarles. En el siglo XVIII, en Inglaterra, entre otros, hubo dos grandes siervos del Señor, uno llamado George Whitefield y otro llamado John Wesley. Y ellos apuntaban hacia la misma meta, pero a la vez tenían sus discrepancias. Tenían discrepancias en cuanto a organización, pero también tenían discrepancias teológicas. George Whitefield era de una teología calvinista, mientras que John Wesley de una arminiana. Pero a pesar de eso, ellos fueron muy cuidadosos siempre en respetarse y en que sus diferencias nunca llegaran a ser un impedimento para el avance del Evangelio o que obstaculizara la unidad de la iglesia. Cuenta la historia que en una ocasión alguien se acercó a Whitefield y le preguntó: ¿tú crees que vas a ver a John Wesley en el cielo? Y esa pregunta tal vez insinuando que por su postura arminiana o alguna otra diferente a la de Whitefield, que entonces no era salvo. A lo que Whitefield respondió: me temo que no lo veré, pues Él estará tan cerca del trono eterno y nosotros a tanta distancia que junto al resplandor de Dios con costos podremos verlo. Años después, cuando ya iba a llamar el Señor a Whitefield a su presencia, ocurrió que él pidió que predicara en el Evangelio en su funeral fuera John Wesley, quien lo hizo gozoso al ver terminar bien la carrera a su muy querido amigo Whitefield. Y esta historia introductoria nos acerca a nuestro texto para hoy en 1 Corintios 4, como un contraste, porque lo que vamos a ver es lo opuesto a esta buena actitud elogiable en estos siervos de Dios, porque los corintios habían desarrollado actitudes jactanciosas y altivas dentro de la iglesia, pero también hacia Pablo y los apóstoles, al punto que al recibir el comunicado Pablo de parte de los de Cloé, él sabe que es un momento en que debe intervenir por el bien de la iglesia, por su unidad. Y en el texto de hoy básicamente lo que va a hacer es amonestarlos. ¿Con qué intención? Para restaurarlos a la unidad de la iglesia. Así que les pido que me acompañen en sus Biblias. Como les dije, a 1 Corintios capítulo 4. Estamos cerca de concluir los primeros 4 capítulos de esta carta que tienen que ver principalmente con las divisiones que se estaban dando dentro de la iglesia en Corinto, producto de este fruto espinoso, este fruto amargo de actitudes arrogantes, de tratar de importar a la iglesia los entendimientos de la filosofía griega del momento, con las posturas de los filósofos, con sus actitudes jactanciosas, con el tema de las celebridades y las grandes personalidades. Y eso estaba afectando fuertemente a la iglesia. La próxima semana estaríamos terminando esa sección del capítulo 4. Hoy vamos a ver esta amonestación del apóstol Pablo. 1 Corintios 4, vamos a leer los versículos del 7 al 13, incluso a leer un poquito del 14, en que Pablo describe que lo que está haciendo es una amonestación. 1 Corintios 4, del 7 al 13, y les leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar, para que nosotros reináramos también con ustedes. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres.
Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho de todo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos. Si yo tuviera que resumir lo que acabamos de leer en este texto, esta sección de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, lo haría de esta manera, que es nuestra verdad central de hoy. Los jactanciosos y altivos deben ser amonestados para restaurarlos a la unidad de la iglesia. Eso es lo que está ocurriendo acá. Hay jactanciosos y altivos que Pablo, aunque ellos se están oponiendo a él, su intención es restaurarlos a la unidad de la iglesia. ¿Cómo lo va a lograr? Amonestándolos. Todos queremos una iglesia en unidad, todos queremos una iglesia en armonía. Lo que sucede es que de dentro de nosotros en algún momento va a salir una actitud de presunción, una actitud de superioridad, de creer que entendemos mejor o que somos más que otros. Y cuando eso se asoma, y por lo general somos ciegos a verlo, necesitamos que hermanos nos ayuden a verlo y nos amonesten para ser restaurados a la unidad que queremos. Así que en esta línea hoy vamos a ver 3 actitudes divisivas que queremos evitar para preservar la unidad de la iglesia. La primera, que está en el versículo 7, es presumir de lo que hemos recibido por gracia. La segunda es creer que hemos alcanzado la meta, en el versículo 8. Y la tercera es despreciar el auténtico caminar o andar cristiano, en los versículos 9 al 13. Así que vamos a iniciar en el versículo 7, retomando de donde quedamos la semana pasada, viendo que estamos iniciando nuestro pasaje hoy con un porqué. Los corintios tenían esta perspectiva del logro humano. De entonces, como lo lograron, poder presumir de un estatus o poder presumir de una dotación espiritual. Y llegaban al punto de estas cosas recibidas, desconectarlas de su fuente, de que lo han recibido, y verlo ya como algo apropiado. Es parte de mí, ya nadie me lo quita, es parte de mi identidad, y yo aquí en aislamiento ya poseo esto. Y esa actitud que no es bíblica, no es cristiana, equivocada, Pablo la confronta. Lo hace por medio de 3 preguntas en el versículo 7. Apuntándoles a que ellos, lo que sea que ciertamente hayan recibido y tengan y sea bueno, fue por gracia. Aquí a lo que está apuntando Pablo con las preguntas retóricas, que sus respuestas es clara, nadie los distingue o los hace, no hay nada que los haga superiores a otros en Cristo, nadie es superior a otra persona. Es claro que no tendrían nada si no hubiera sido recibido del Señor. Les apunta a ver que ellos no han terminado de comprender el concepto bíblico de la gracia. No entienden que ese significado de la gracia, de que es un regalo completamente inmerecido, por implicación significa que no podemos presumir de él. Porque el que tengamos esto en nuestra posesión en este momento no significa que tuvimos algún mérito para que llegara a nuestras manos. No hay ningún crédito personal, no me lo gané, no lo alcancé, no soy mejor que nadie y por eso lo recibí. Y un buen entendimiento de la gracia más bien produce corazones que son agradecidos, que son conscientes de que son receptores de la libre, generosa, bondadosa gracia del Señor. Y se llena el corazón de gratitud y de humildad. Puede ser, hermanos, que incluso nos creamos expertos en entender la gracia, las doctrinas de la gracia. Nuestra iglesia se llama la gracia. Podemos creernos expertos en esto.
Pero si en nosotros se asoma el creernos en cualquier sentido que somos más que otro, eso demuestra que nos falta crecer todavía en comprender mejor la gracia del Señor, porque una idea así solo puede provenir no de la palabra, sino de nuestra carne, de nuestra imaginación. Estamos yendo más allá de lo que está escrito, retomando lo que hablamos la vez pasada, porque en lo que está escrito, en Cristo no hay ninguno que sea mayor que otro. El Evangelio de Jesucristo no deja espacio para eso. Ya habíamos visto en el capítulo 1, en versículos 26 al 31, cuando Pablo habló acerca de la elección que hizo Dios de los corintios y explicó en qué se basó esa elección. Les dejó claro que no se basó en que ellos fueran fuertes o fueran nobles o fueran gente de influencia o fueran famosos o lo que sea que tenga valor en este mundo. No fue por nada eso que los eligió. Más bien todo lo contrario, como Dios es un Dios que rechaza el orgullo humano, Él más bien se deleita y se agrada en usar instrumentos débiles para avergonzar las actitudes humanas presuntuosas que se creen fuertes, que se creen que ya lo lograron, que se creen que deben recibir crédito y mérito por lo que han hecho. Entonces más bien fue por su debilidad que Dios los escogió como instrumentos para venir y avergonzar lo fuerte, al creído, al presuntuoso. De la misma manera, si alguien tiene un don espiritual, y parece que un factor importante en los corintios de creerse mucho era que eran muy dotados en tema de dones espirituales, pero de misma manera, si recibieron un don, por definición de qué significa un don, no hay ningún mérito en que una persona tenga un don que sobresalga y que sea vistoso a la iglesia. En 1 Corintios 12, en los versículos 7 y 11, Pablo dice: a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Eso deja de lado las actitudes egoístas, para el bien común. ¿Qué más dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno, ¿cómo? Según su voluntad. Es según la voluntad de Dios, completamente libre, no condicionada porque el humano que logró más ese se merece el don o algo de ese tipo. Es según la libre voluntad de Dios, del Espíritu Santo, que son distribuidos los dones para el bien común de la iglesia. Así que alguien esté muy dotado no significa que sea superior a nadie o que tenga más mérito o más crédito o que fue el que se esforzó más, fue que recibió un regalo porque así lo quiso el Señor. No hay espacio para jactancia. Y ciertamente, hermanos, unos van a ser más que otros. En los tiempos de Pablo, Pablo podía reconocer que en la amplitud de su ministerio, y lo vemos en el libro de Hechos, él hizo más que los demás apóstoles, pero él a qué se lo atribuyó. Cuando lleguemos a capítulo 15 lo veremos. Les voy a leer el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Es un hecho, lo reconoce. Pero después dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así que esta amonestación que está haciendo Pablo a los corintios por medio de estas preguntas retóricas para que se den cuenta que todo lo que han recibido es por gracia, en realidad es una invitación a un momento a uno de esos momentos que yo quisiera pensar que todos hemos vivido aquí, y si no ha sido así, espero en el poder del Espíritu que hoy alguno de ustedes pueda, a la luz del texto bíblico, tener un momento así de realmente entrar en razón y pensar, es que de verdad, absolutamente todo lo que he recibido en mi vida, que es bueno, ha sido solamente por la gracia de Dios. A eso los está invitando Pablo por medio de esta amonestación. Y puede venirnos a nuestra mente, a los corintios también, un pensamiento del tipo, pero esto que he logrado, lo he logrado con el sudor de mi frente. Y hermanos, es cierto, hay cosas que hemos logrado con el sudor de nuestra frente. Y ahí es bueno saber distinguir cuando hablamos de una causa inmediata y una causa última. Puede ser que nosotros estemos ganándonos la vida con nuestro propio esfuerzo, con nuestro trabajo. Esa es como la causa inmediata. Trabajamos, nos pagan un salario, por ejemplo. Pero esa no es la causa última. ¿De dónde tuviste la energía para poder trabajar?
los estudios y requirió estudios, el tiempo, la salud, las fuerzas. Y si tú te vas rastreando eso, de dónde vino lo que al final produjo lo que estás tratando de capturar como propio, esa trazabilidad no te va a llevar a nada más que a la gracia de Dios. Pablo quiere que los corintios puedan ver eso por un momento, aunque fuera. Uno de los comentaristas que leí dice, como una buena aplicación para nosotros, en un ejercicio de humildad, pregúntale a alguien que te conozca bien si cree que eres humilde. No tienes nada que perder excepto tu orgullo. Y eso es bueno. Pregúntenle a alguien cercano si lo considera humilde o si tiendes a atribuirte lo que no corresponde. Creo que en otra aplicación podemos pensar en este primer punto acerca de cómo vemos a los incrédulos. A mí me da tristeza cuando un pecador salvado por gracia y limpiado del pecado por Cristo ciertamente puede ver la suciedad del pecado en otra persona entregada al mundo, entregada a Satanás, y sentir principalmente como asco, como algo así por una persona, en vez de sentir lo que vemos en el Evangelio que Jesús sentía, que era compasión por las personas, como ovejas que no tienen pastor. Vemos la dureza de Jesús con los líderes religiosos que a la luz de la palabra aún así se rebelaban y demás, pero ante las otras personas lo que vemos es a un Jesús compasivo, un Jesús que da gracia a los humildes. ¿Somos así nosotros? ¿Cómo ves a los incrédulos? ¿Quieres que los alcance la misma gracia del Señor, que sean limpiados por la misma regeneración que trae la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu? Porque bien puede ser que lo que hay de fondo es que creemos que en algún sentido somos mejores que ellos. Nosotros no somos mejores que un incrédulo. El Señor en su gracia decidió rescatarnos. De nada podemos jactarnos en el Evangelio. Y en simplemente porque esas personas no sabemos si llegarán al Evangelio, digamos que lleguen, que ellos no hayan llegado y nosotros sí, y creernos más que ellos simplemente porque llegamos antes que ellos, o creer que ya nosotros llegamos a esa meta de creer en Cristo antes que ellos, es una de las actitudes divisivas que Dios quiere que cambiemos. Eso nos lleva, de hecho, a la segunda verdad que tenemos para hoy. La segunda actitud divisiva que queremos evitar para preservar la unidad de la iglesia, que es creer que hemos alcanzado la meta. Es muy claro en las palabras que hay en el versículo 8. Ya se consideran saciados los corintios. No solamente usa la palabra ya para enfatizar que a este momento es algo que ya ocurrió, sino que el verbo que se utiliza ahí, saciados, es un verbo utilizado en un tiempo que da a entender que algo que ya ocurrió en el pasado ya produjo este estado presente de saciedad que está permaneciendo, que tiene esos efectos presentes. Ya los corintios se consideraban satisfechos, ya habían llegado. Si alguien le hubiera, según la evaluación que hace Pablo de lo que están haciendo y diciendo los corintios, si les hubieran preguntado, ¿estás en necesidad de algo? ¿Tienes hambre y sed de algo? Ellos hubieran respondido, no, con lo que tenemos es suficiente, ya estamos en donde debemos estar, ya estamos saciados y satisfechos. Rechazamos que nos ofrezcas algo más. De hecho, que ya lo vimos en parte cuando estuvimos hablando de la famosa frase de yo soy de Apolos y el tema de los maestros de la iglesia. Ellos se sentían satisfechos con su maestro favorito y decir, es que este es el referente mío, él es el más fiel, él es el que habla la verdad sin error, no necesito más. Pero eso es una actitud jactanciosa. Si entendemos que Dios ha regalado a la iglesia multiplicidad de apóstoles, de profetas, de maestros, decir que con uno solo ya lo tienen todo es una actitud presuntuosa. Es una actitud de cerrarse a la gracia del Señor. Es una actitud divisiva en la iglesia. Es una actitud de decir no necesito a Pablo. Yo soy de Apolos, no necesito a Pablo.
porque por implicación, y veremos más adelante explícitamente, más adelante en la carta veremos, algunos estaban pensando de esta manera: no es solo que yo soy de Apolos, es que no necesito a Pablo. Por eso Pablo entra a hablar del cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12, y las frases que usa es: yo necesito a los otros miembros. Un miembro del cuerpo humano no puede decirle a otro que no lo necesita, porque están en unidad colaborativa, en una misión común. Y como les había dicho, parte importante del orgullo de los corintios tenía que ver con su dotación espiritual. Pero aquí vemos que no solamente lo del punto anterior, que no entendían bien la gracia de Dios, ahora vemos que no estaban entendiendo bien qué es un don espiritual. El propósito específicamente de los dones espirituales. Yo les pregunto, ¿para qué son los dones espirituales? No sé si saben la respuesta. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Para eso son. Entonces, si es para edificar algo, significa que eso que se está edificando no ha terminado de construirse, por definición. Es algo que está en ejecución, está en proceso, no se ha completado la obra. Más adelante veremos en la carta, en capítulo 13, que recordarán como el capítulo acerca de la preeminencia del amor, que ahí el apóstol Pablo habla de que los dones acabarán o cesarán. Habla de profecía, habla de lenguas, habla de ciencia, y está diciendo, eso va a acabar o a cesar. ¿Hasta qué momento? Hasta que venga lo que él llama lo perfecto. Entonces, por definición, la era en la que estamos, que es la de la edificación de la iglesia, que su edificación es con los dones espirituales que son dados a los mismos creyentes y que son equipados para la obra del ministerio, por definición esos dones son temporales, porque un día va a llegar en una era venidera lo perfecto, y ahí ya no hay necesidad de esos dones. ¿Y qué dice Pablo que sí va a permanecer? Que nunca deja de ser el amor. Entonces, si los corintios querían jactarse en algo como ya propio, eterno, que ya lo interioricé y es parte de mí, los dones no los van a tener cuando cesen, no son parte de su identidad realmente. Ahorita, en una etapa temporal, sí, pero a ninguno de nosotros debiera identificarnos o ser nuestra identidad, nuestro don. Y en el contexto de la iglesia puede pasar mucho que nuestra identidad llegue a estar ligada con nuestro don. Mi identidad no es que yo sea pastor. Un día estaremos con el príncipe de los pastores y no habrá necesidad de un pastor temporal con unos dones espirituales. Y eso es bueno, hermanos, poner nuestras miradas en el Señor, en lo eterno, en cuando estemos cara a cara con Él. Nos mata el orgullo por tener dones espirituales. La existencia presente de los dones más bien evidencia que no hemos llegado a la meta, porque no hemos pasado a la etapa en que ya no serán necesarios porque estaremos cara a cara. ¿En qué sí nos deberíamos enfocar? En el amor, que ese es para siempre. Creo que algo también que hemos visto en las prédicas recientes es el tema de rendición de cuentas un día delante del Señor, y el entender que al que se le da mucho, también le es requerido mucho, porque la evaluación, que es de acuerdo a la fidelidad, es de acuerdo a lo que se te dio para administrar. Así que si una persona tiene este entendimiento de que yo he sido superdotado en lo espiritual, digamos que fuera cierto, más bien con un buen entendimiento de estas cosas, lo que esa persona va a decir es: se me va a pedir cuentas por mucho. Más tengo que redoblar los esfuerzos para ser fiel, para bendecir y edificar al pueblo de Dios. Tengo que entrar en modo siervo y actuar con fidelidad para que el Señor me halle sirviéndole el día que regrese. Y pensar: gracias Dios, porque yo sin merecerlo me dotas para poder participar con una amplitud grande en la edificación de la iglesia, poder invertirme no en las cosas de este mundo, que todas dejarán de ser, de este mundo que va pasando, sino que me has dotado para poder invertirme y aportar grandemente a la construcción de la iglesia, que eso sí va a superar esta era y va a permanecer a la era venidera, y a ver con gratitud los dones del Señor, pero para invertirme en su obra, amar a su pueblo y servirle.
Cuando en la Biblia vemos esta palabra de saciedad, por lo general el tema de saciedad en la vida de un creyente no se presenta como algo presente. Casi siempre se nos presenta como una promesa futura. Entonces, la propia palabra en la Biblia no la vemos que se use mucho en el ya. El creyente ya está saciado. Más bien se presenta como que todavía no lo tenemos. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Era presente hambre y sed de justicia que no vemos en este mundo. Era venidera, con el Señor gobernando, seremos saciados. Esa saciedad vendrá cuando estemos cara a cara con el Señor. La saciedad no es la ausencia de una necesidad, es que estemos en la presencia de Cristo, que todavía no estamos. Habita en nosotros, pero falta la plenitud del estar cara a cara. Pablo continúa diciéndole a los corintios: ya se han hecho ricos, ya poseen abundancia. Está como devolviéndoles las frases de las actitudes que ellos tienen. Algunos dicen que Pablo aquí en los versículos 8 y en el 10 está siendo sarcástico. Yo creo que está devolviéndoles las frases que ellos mismos están usando. Yo lo diría de esa manera. Ellos consideraban que ya se habían hecho ricos, que ya poseían la abundancia. La Biblia nos presenta otra iglesia que tenía este tipo de actitud, 40 años después que se escribió esta carta, que es la iglesia de la Odisea. Y voy a leerles el pasaje en que Jesús directamente se dirige a esa iglesia, y lo voy a volver a leer al final de la predicación, porque empata mucho con lo que está enfrentando en este punto los corintios. En Apocalipsis 3, a partir del 17, Jesús le dice a la iglesia en la Odisea: porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a los que amo. Igual que Pablo acá, amonestando por amor, porque quiere unidad. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor, ¿qué se le concede al vencedor, al que persevera hasta el final en el caminar del Señor? Le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y esta promesa de Jesús, de lo que recibirán, de estar con él en el trono, al final, después de haber perseverado hasta el final y se da el cambio de era, conecta con lo siguiente que le dice Pablo a los Corintios. Primero les dice: ya están saciados, ya se han hecho ricos. ¿Qué es lo siguiente que les dice? Han llegado a reinar. Ustedes consideran que ya están reinando, y sin nosotros. Y ese sin nosotros puede ser que ya están ejerciendo el reinado por aparte de nosotros, separados de nosotros. Y también puede significar, ya ustedes consideran que están reinando y no necesitaron de nosotros para llegar a ese punto en que ya alcanzaron la meta y están reinando. Es un tipo de actitud en que no puede orarle al Señor: venga a tu reino, porque ya consideran que el reino lo están viviendo. Son actitudes que no disciernen los tiempos, las etapas del Señor y en qué consiste cada una. En pasajes pasados ya hemos hablado de esa era presente y una era que viene después, que el punto para pasar de uno al otro, que es cuando venga el Señor, que viene a juzgar, que viene a sacar a la luz hasta las intenciones del corazón, a probar la obra de cada uno y va a dar recompensa a cada uno de los suyos, a elogiarlos. Pero los corintios creían que ellos ya estaban del otro lado. Pero si ya pasaron por allá, ¿habrán pasado ya por el juicio? ¿Quién hizo el juicio entonces para los corintios? Ellos mismos.
ellos mismos en un tribunal humano ya se habían juzgado a sí mismos y se estaban autoelogiando y se consideraban todo lo que Pablo les está diciendo aquí, saciados, ricos, reinando, y despreciaban a los demás que no habían llegado como el apóstol Pablo, que no habían descifrado bien cómo vivir la vida cristiana, bendecidos, prosperados y en victoria. Hay un pasaje que les quiero leer que apunta a ese momento del pasar de una era a la otra en Apocalipsis 11, del 15 al 18, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor. Sí, nuestro Señor que dijo: mi reino no es de este mundo. Habrá un momento en que esto será una realidad. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y más adelante los ancianos postrados adorando a Dios dicen: has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Eso es un evento futuro, hermanos, pero los corintios estaban viendo como que ellos ya estaban allá. Y los cristianos que no estaban entendiendo bien las cosas como ellos habían quedado atrás. Se veían ya reinando, ya recompensados, pero vemos que eso está reservado para un tiempo futuro, que es cuando Cristo regrese, se dé la resurrección, Él juzgue y entregue recompensas. Ciertamente ya estamos en el reino de Dios, ya iniciado en nosotros, somos nuevas criaturas, sujetas al Rey de Reyes. Pero ahí es donde entendemos esto de las eras, que muchas veces se resume en una frase muy útil que es el ya, pero el todavía no. Porque todavía no hemos llegado, por ejemplo, a heredar. El propio 1 Corintios en 6:9 va a hablar de quienes heredarán en el futuro algo. No hemos heredado. Eso es algo que está pendiente para el futuro. Hay un ya, pero todavía no. Una herencia garantizada, pero todavía no la hemos recibido, no se ha consumado. La actitud que estaban teniendo los corintios era viendo casi todo en el ya y casi que no dejando espacio alguno para el todavía no. Entonces, como vimos en este texto, que cuando llegue ese momento del reinado, de las recompensas, es un momento único en que va a ser el mismo, simultáneo para todos, trae sentido a lo que Pablo dice a continuación, en ese mismo versículo 8. Ojalá hubieran llegado a reinar, para que nosotros reináramos también con ustedes, con un buen entendimiento que eso va a ser en un mismo momento para todos. Si fuera cierto que ustedes ya están allá, significaría que nosotros también, porque nadie llega antes. Todos al mismo tiempo seremos juzgados y galardonados en la resurrección. Ojalá fuera cierto que ya están reinando y nosotros estaríamos con ustedes gozosos, pero no, estamos en una vida dura todavía. Igual que Jesús mientras estuvo en este mundo. Mientras Jesús estuvo en este mundo, la corona que tuvo en su ministerio público fue al cierre su corona de espinas. Eso fue lo que tuvo Cristo en este mundo. Y podemos ser como sus discípulos que se estaban peleando unos con otros por cuál va a tener el mejor puesto en el reino, sin entender que estamos en la etapa del sufrimiento que precede a la gloria. No porque nos la ganemos con el sufrimiento, sino porque el Señor ha determinado épocas. En Romanos 8:17 el mismo Pablo dice: y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. La unidad con Cristo es a todo lo que fue Cristo. Cristo en este mundo, ¿cómo fue? No esperemos algo distinto. Ahora está en gloria. Tenemos la promesa de que un día estaremos en gloria. Cuando pensamos en aplicación, creo que es natural pensar en el evangelista de la prosperidad, siempre presentable con su sonrisa de oreja a oreja, animándote a que tengas tu mejor vida hoy o diciéndote que pares de sufrir.
Esa no es la vida cristiana, hermanos. No podemos creernos una narrativa de que entre mejor relación tengamos con Dios, en este mundo las cosas vayan a ser más fáciles o la vida más próspera. Sino que quien está verdaderamente siguiendo a Cristo, siempre en su interior va a tener una sed de la era venidera, de entender que todavía no está ahí. Por no estar cara a cara al Señor, vamos a tener una sed de verlo cara a cara y de anhelar esa era venidera. Si no anhelamos eso, hay algo que no anda bien, hay alguna falsificación del mundo que nos está confundiendo y nos está engañando y trayéndonos un falso sentido de saciedad en el presente, que no es lo que debiera ser. Hemos siempre de anhelar la era venidera. Yo creo que un tema, pensando en otra aplicación de este segundo punto, otro tema en el que a veces podemos tender a creer que ya hemos llegado a la meta, tiene que ver con nuestra teología. En ser en un tema secundario de teología tan dogmáticos que traemos división a la iglesia de Cristo. Quizá no tanto a nivel local, aunque puede ocurrir, pero en la iglesia universal de Cristo. Como les digo, con doctrinas no esenciales que no son directamente el evangelio. Por ejemplo, los últimos tiempos o el ser calvinistas. Me hizo gracia, y lo dijo a modo de chiste, la definición que un teólogo le dio cuando le preguntaron qué es el milenio, y respondió: el milenio es un periodo de 1000 años de paz acerca del cual a los cristianos les gusta pelearse entre ellos. Y en ese son el tipo de cosas en que caemos. Con respecto al calvinismo, me gusta lo que escribió John Newton, y dice esto: me temo que hay calvinistas que, si bien consideran una prueba de humildad estar dispuestos con palabras a degradar a la criatura y a dar toda la gloria de la salvación al Señor, desconocen la implicación de lo que profesan creer. Cualquier cosa que nos haga confiar en nosotros mismos, creyéndonos comparativamente sabios o buenos, hasta el punto de tratar con desprecio a quienes no suscriben nuestras doctrinas ni siguen nuestro partido, es prueba y fruto de un espíritu de autojustificación. La autojustificación puede alimentarse, esa justicia propia, tanto de doctrinas como de obras. Y un hombre puede tener el corazón de un fariseo mientras su cabeza está llena de nociones correctas sobre lo indignas que somos las criaturas y las riquezas de la gracia inmerecida. Nos ocurre, hermanos. Y hermanos, y si es cierto que nosotros tenemos razón en la postura de las doctrinas de la gracia del calvinismo, si eso fuera cierto, la manera en que los hermanos que no están viendo eso en las Escrituras, y es bueno que sean traídos a comprender esa verdad, no van a llegar a verlo o no van a llegar a recibirlo de personas que tienen una postura de orgullo, de arrogancia, en vez de humildad y amor. Yo creo que otra aplicación para este segundo punto es que nos dispongamos a compartir con hermanos maduros. Porque si son verdaderamente hermanos más maduros, esos hermanos lo que nos van a comunicar es que más bien a medida que ellos avanzan, más bien son más conscientes de lo lejos que están de la meta. Conscientes de que les falta crecer y perseverar. A la vez más conscientes también de la presencia de Dios en sus vidas. No es una presencia de culpa, de que me falta mucho, de autoflagelación. No, me falta. Cada vez me doy cuenta que me falta más, pero a la vez veo más evidencia al caminar con el Señor de su presencia en mi vida, llena de gracia, siendo todopoderoso. Entonces, pues esta percepción que tenían los corintios de sí mismos era que ya se posicionaban en la gloria del reino venidero, saciados, ricos, todo completo y consumado. Pero eso tiene un gran contraste con el historial y el estilo de vida que estaban teniendo Pablo y los apóstoles. De hecho ellos veían a Pablo y a los apóstoles con un desdén, con un desprecio, con un sentido de superioridad. Y eso nos lleva a la tercera y última
actitud divisiva que queremos evitar para preservar la unidad de la iglesia, que es despreciar el auténtico, bíblico, correcto andar cristiano, que es un andar como el que tuvo Cristo en este mundo. Así que Pablo aquí hace en el versículo 9 un paréntesis. En los versículos 8 y 10 es en el que establece como esos contrastes entre los corintios y él, y los corintios y los apóstoles, y que algunos dicen que está siendo sarcástico ahí en los versículos 8 y 10. Aquí en el 9 hace un paréntesis simplemente para decir cuál es la realidad de cómo viven los apóstoles, cómo es la vida y su ministerio. De hecho empieza con un porque. Entonces es como, ustedes creen que todo es el ya y no hay un todavía no. Yo les estoy demostrando que no, y la mayor evidencia de que todavía no estamos allá, no hemos llegado a la meta, vean cómo es la vida de los apóstoles. Un comentarista dice, mientras los corintios piensan que su condición de relativa prosperidad refleja la bendición completa de Dios, Pablo apunta a los sufrimientos de los apóstoles por causa del Evangelio como un indicador más acertado. ¿De qué? De lo contrario, de que todavía no estamos en el ya. Y ese versículo 9, que si gustan pueden leerlo nuevamente, es mucho mejor entendido si entendemos el contexto en que los corintios de aquel tiempo lo hubieran leído. Porque Pablo usa frases como exhibidos, en último lugar, sentenciados a muerte, espectáculo para el mundo. En aquellos tiempos, en el Imperio Romano, cuando un general romano estaba regresando de una victoria militar, lo recibían públicamente en una aclamación pública en un desfile en que los que iban de primeros en el desfile eran los de los puestos de más honor, ¿verdad? Iban las tropas victoriosas y después los que seguían luego seguía el botín de la batalla y por último venían los cautivos, a los que atraparon de las personas a las que vencieron, y eran prácticamente los que venían de últimos, los más despreciables, eran como los esclavos sentenciados a muerte. Y Pablo aquí lo que está igualando con esa imagen es la vida de los apóstoles en todo ese desfile. Si uno tuviera que decir cuáles son los apóstoles en esa imagen, por el diseño de Dios, los apóstoles son los que van de últimos, expuestos, exhibidos al público para que se burlen de ellos, al escarnio, y sentenciados a muerte. Y ya desprovistos de absolutamente todo. Débiles, despreciados, sentenciados a muerte. En aquellos tiempos tenían juegos en los anfiteatros. En Corinto había un anfiteatro que le cabían 18,000 personas. Allí habían una serie de juegos en un solo día, unos espectáculos para el público. Y el espectáculo final del día era cuando a estos presos o a esas personas más despreciables, el desperdicio, el desecho de la sociedad, esos los ponían ahí como espectáculo final a que fueran ejecutados por un gladiador o que simplemente fueran devorados por un animal salvaje o destrozados por una fiera. Y Pablo lo que dice es que según el diseño de Dios, y este tema de la era presente y la era venidera, lo que ya hemos visto en Cristo, también se está viendo en los apóstoles. Es por diseño de Dios que los apóstoles tengan esa posición como de últimos y sentenciados a muerte, despreciados, no aprobados por el mundo. Aquí les cito algo que dice: el sufrimiento apostólico se convierte en una lección divina, magnificando el poder del Evangelio a través de la debilidad. O sea, ante los mayores portavoces de Dios, que son los apóstoles, que quiso Dios poner en exhibición para todos nosotros el poder del Evangelio en la debilidad de esos hombres. A los ojos del mundo van de últimos en el desfile. Ante los ojos de Dios en el reino, en un texto como de 1 Corintios 12:28 se dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. En el reino de Dios
de primeros, esos siervos sufrientes. Porque así es la realidad de las dos eras en que se invierten los papeles en el medio, como también expliqué en la prédica anterior, cuando Dios prende en su astucia a los que se creen superiores a Él, y hay una inversión de papeles en ese momento. Ahorita estamos en la etapa que no es de la gloria ni del reino. Y de hecho Pablo dice en 1 Corintios 15:19, si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, hermanos, la mayoría de lo que el Señor tiene para nosotros, aunque es glorioso lo que ya estamos viviendo, está en el todavía no. Nuestra mirada está puesta en ese día en que estemos delante del Señor y entremos en su reino. Y si fuera mentira que ocurre la resurrección y entonces no hay resurrección, no hay paso a la otra era y al final fuimos engañados y solo existe esto, seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque si vivimos realmente como Cristo vivió, vivimos por los tesoros eternos, gastándonos completamente en lo que somos y tenemos, no en lo de acá, sino invirtiendo para lo de allá. Y si al final esto no existía, entonces es la peor vida que pudiste haber vivido, viviendo para un reino que no existía. Pero esta manera en que viven los apóstoles, que Pablo trae como evidencia, empata con la manera en que Cristo vivió. Aquí, varón de dolores, azotado, siervo sufriente, ahora Él ya está en gloria. Él fue los primeros frutos de la resurrección, ya está en gloria el Señor. También esta manera de vivir con los apóstoles empata más con las profecías que hizo Cristo de los que iban a vivir para Él, que iban a ser rechazados, iban a tener muchas aflicciones en este mundo. Dios puede exhibir a sus siervos públicamente, no para exaltarlos, sino para mostrar la gracia divina y la perseverancia. El sufrimiento puede convertirse en un escenario en el que el poder del Evangelio se ve más claramente, como el apóstol Pablo escribiendo Filipenses desde la prisión, que lo vimos recientemente, pero regocijándose. Dios convierte la vergüenza terrenal en honor del reino, ilustrando que es verdad que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Así que las dificultades más bien se convierten en una prueba viva de que estamos en una vida de verdad centrada en la cruz de Cristo, que cada discípulo está llamado a llevar su propia cruz. Vergüenza convertida en honor, sufrimiento convertido en gloria. Como vimos, en un momento esos papeles se invertirán, pero ahora por diseño, con el Señor que quiere exponer el Evangelio al mundo y que está formándonos a nosotros a la imagen de Cristo. Esta etapa estará caracterizada sobre todo por sufrimiento. En el versículo 10, Pablo regresa a hacer los contrastes con los corintios, usa 3 contrastes. Nosotros necios, ustedes prudentes. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Nosotros sin honra, ustedes distinguidos. Ahí están los corintios evaluándose a ellos mismos según la sabiduría humana. Pero como vimos con el ejemplo de la iglesia de la Odisea, esa no es la evaluación de Dios para con ellos. En los versículos 11 a 13, Pablo hace como un paréntesis con la frase hasta ahora. Empieza el versículo 11 hablando de un hasta ahora, hasta este momento, y el versículo 13 también cierra de esa manera. Y está contrastando ese ya en el que los corintios creen que ya están en el reino con el ya de los apóstoles. Que el ya de los apóstoles no es para nada como el ya de los corintios. ¿Cómo están los apóstoles? ¿Saciados? No. Pasamos hambre y sed. ¿Son los apóstoles ricos? No. Andamos mal vestidos. Prácticamente desnudos es lo que insinúa la palabra. ¿Son los apóstoles dignatarios reinando desde un trono? No, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Son las respuestas de Pablo. Luego dice en el versículo 12, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. En los filósofos de aquella época que admiraban tanto a los corintios, la mayoría de los filósofos o tenían como un protector o patrocinador que les pagaba para su vida de filósofos,
Otros le cobraban a sus estudiantes, incluso había algunos que eran mendigos. Pero ¿sabe cuál era la manera de recibir el sustento que consideraba menos digna aquella cultura? La labor manual. Sí, como la de Pablo trabajando con las tiendas. Eso era lo menos honorable, incluso fuera el contexto de los filósofos. De hecho, que un experto en el tema de cultura de aquellos tiempos dice que es bien probable que en aquellos tiempos en la iglesia de Corinto, los pocos miembros que hubiera que sí eran pudientes en la parte económica, en su carne probablemente se sentirían avergonzados de invitar a alguien a escuchar una enseñanza de alguien que era una persona que era un artesano, que trabajaba con sus manos y que además no tenía mucha elocuencia como el apóstol Pablo. Pero eso es lo que trae división a la iglesia, esas actitudes divisivas y jactanciosas. Qué tristeza un hermano avergonzándose de otro para quedarle bien al mundo. Para muchos los apóstoles no eran considerados dignatarios religiosos célebres, sino como el peldaño más bajo del desprecio de la sociedad, abrazando voluntariamente la deshonra por causa del Evangelio. Hermanos, yo creo que hay situaciones presentes en que yo puedo ver que pareciera que hay hermanos que hasta se avergüenzan de otros. A veces que si un hermano se va más por la literalidad bíblica y cree que Génesis del 1 al 11 es literal, parece que hay hermanos que creen diferente, y está bien, pueden creer diferente, no es algo esencial del Evangelio, pero casi que se avergüenzan de que uno crea que hubo un Adán y una Eva literal, real, como figuras históricas, que de verdad hubo un diluvio que abarcó toda la tierra, que de verdad existió el tema de la Torre de Babel y de ahí surgieron las lenguas. Otros se avergüenzan del tema de las plagas, que lo ven como un mito y no como milagros que hizo el Señor, y buscan respuestas de que fueron fenómenos naturales. Pareciera casi que se avergüenzan de lo que simple y llanamente dice la Biblia. Creo que también algunos pueden considerarnos a veces cerrados en el tema de la suficiencia de la Escritura, y comparando a los corintios con Pablo, pues estar como Pablo, como no, es que el reino de Dios se trata de esto y no de lo que traiga el mundo. Y tal vez ser vistos como los que no estamos aprovechando al máximo lo que el mundo puede ofrecer. Y estos apóstoles, aunque eran maltratados, vivían como auténticos ciudadanos del reino. No sé si recuerdan el Sermón del Monte, algo de lo que describe es cómo viven los auténticos ciudadanos del reino de Dios. Y aquí da 3 ejemplos Pablo. Maldecidos, bendecimos. Perseguidos, soportamos. Difamados, reconciliamos. Así vive un verdadero ciudadano del reino. De hecho, el propio Pablo lo está haciendo en ese momento, en ese versículo. Él está siendo difamado por los corintios. Y él, en vez de atacarlo, devolver la misma moneda, él lo que está haciendo es amonestarlos en amor para restaurarlos a la unidad. Está viviendo lo mismo que dice ahí, en que siendo atacados o blasfemados, responden buscando reconciliar. Un ciudadano del reino de los cielos es como en el Sermón del Monte, donde dice: dichosos son cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y aquí es donde iba a volver a leer, no lo voy a volver a leer, pero aquí era donde quiero retomar el tema de la iglesia de la Odisea, creyéndose rica, sin necesidad, pero que Dios amorosamente reprende y disciplina. Y les hace el llamado: arrepiéntense, yo estoy a la puerta y llamo, arrepiéntanse. Vuelvan a la unidad, al camino realmente cristiano. Creo que pensando en aplicación, cuanto más vivimos realmente de manera sacrificial para el reino de Dios, es cuanto más se levantan esas voces de crítica al alrededor. Yo creo que desde este púlpito fue que Juanjo una vez dijo que si él se
estuviera yendo con su familia a Singapur porque se ganó un puestazo allá, hubiera recibido nada más aclamaciones y aplausos, pero por estar yendo a donde está yendo, a hacer lo que va a hacer, entonces se levantan las voces. Sucede también cuando hay un pastor que toma una decisión de estar a tiempo completo y es algo sacrificial y se levantan voces alrededor. Es que mira lo que vas a perder si te vas por ese camino. Y sí se pierde, pero se pierden cosas del mundo, cosas temporales, cosas terrenales, no lo eterno. Si alguien toma decisiones de vida para ser muy generoso o muy entregado a la iglesia, se levantan las voces a reconvenirle. Como Pedro que llama aparte a Jesús a reconvenirle. No, Jesús, esto que estás hablando de que vas a ir a sufrir. Y no, eso no. Que Dios te libre, que Dios te guarde de eso. ¿De qué estás hablando de sufrimiento? Y Jesús enfáticamente le dice, reprende a Pedro. Esto más bien pone tropiezo a la obra del Señor. Y habrá, hermanos, decisiones de vida que ante el mundo y personas del mundo a nuestro alrededor que amamos, lo que va a causar es que generen desprecio y crítica hacia nosotros por escoger el camino del reino que en este momento es invisible. Es una promesa futura por consumarse. Jesús lo dijo desde que llama al discipulado en Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Yo creo que un texto como el del tercer punto de hoy, creo que es pensando en otra aplicación, es un texto que nos puede ayudar mucho en los momentos del sufrimiento, porque puede venir la mentira del enemigo y la mentira del evangelista de prosperidad, tristemente, de decir, es que esto que te está saliendo todo mal o estás siendo perseguido, eso demuestra que es que estás en malos términos con Dios. No necesariamente. Ciertamente a veces enfrentamos consecuencias de nuestro propio pecado, pero sabemos que arrepentidos y confesando tenemos el perdón del Señor. Y también sabemos que si estas cosas vienen y estamos de corazón queriendo ser fieles al Señor y vivir para Él, si eso aparece, un texto como el que leímos de Mateo 5 dice, si usted está padeciendo eso y viviendo para el Señor, ¿sabe usted qué es? Usted es un bienaventurado. Usted es dichoso. Y tal vez ahorita no se vea, pero llegará un día en que cuando regrese el Señor será manifiesto. Yo creo que leer un texto así, a mí y también un par de los textos que leí, traen una verdad de que cuando uno lee esto, de cómo vivían al filo de la muerte estos apóstoles de una manera tan sacrificial, uno nota una disonancia con uno mismo. Como que no sufrimos por la causa de Cristo al mismo nivel. Ni de ellos, ni de otros hermanos presentes, en el tiempo presente, pero en otras partes del mundo. Y está bien que sintamos alguna disonancia, porque la Biblia dice que si vivimos piadosamente habrá persecución. Y me gustó como lo expresa un autor aquí, dice, al leer el texto tratamos desesperadamente de identificarnos con Pablo, cuando en realidad somos probablemente mucho más parecidos a los corintios de lo que cualquiera de nosotros se atrevería a admitir. Somos ricos, llenos, y con demasiada frecuencia eso nos ciega a nuestras necesidades desesperadas. Creo que cuando se abren oportunidades para nutrirnos más con la palabra, no, ya yo estoy saciado, con lo que tengo ya estuvo bien. Cuando se abre una oportunidad de amor sacrificial, no, ya yo estoy haciendo lo suficiente. Sigue diciendo este autor, quizás si fuéramos realmente más como nuestro Señor, también sabríamos más sobre lo que significa ser escoria a los ojos de los demás, que es lo que dice al final de nuestro pasaje en el versículo 13. Familia, Cristo ama y disciplina, amonesta a esos mismos que ama. Un texto como hoy a los Corintios, pero que también nos habla a nosotros, nos llama al arrepentimiento.
A los corintios les dice, si crees tener ciertas cosas, y ciertamente las tienes, pero a la manera del mundo, vuélvete a mí arrepentido, en humildad, confesando tus pecados, reconociéndote dependiente de mí, y vas a tener todo eso, pero de la manera real, en Cristo. Como ya habíamos visto en la prédica anterior, todo es de ustedes, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Pero el estar unidos a Cristo no podemos limitarlo solamente a la parte bonita, al triunfalismo. Estar unidos a Cristo también significa que mientras estemos en la etapa de este mundo, estamos en el tiempo de ser sufrientes, de ser sacrificados, de ser despreciados, de ser débiles. Entonces estar unidos a Cristo es vivir esto igual que Él, no vivir para nosotros mismos y vivir con la misma actitud humilde que Él tuvo. A mí me gustaría que cerremos anhelando ver en nosotros esa humildad que solo Cristo tiene y que trae unidad a la iglesia. Y tomo las palabras de Spurgeon. Él dice, Jesucristo se despojó de un manto de honor y luego de otro, hasta que, desnudo, fue clavado en la cruz. Allí se despojó de lo más profundo de su ser, su sangre que fue derramada, entregándose por todos nosotros. Finalmente lo pusieron en una tumba prestada. Cuán humillado fue nuestro amado Redentor. ¿Cómo entonces podemos enorgullecernos? Párate al pie de la cruz y cuenta las gotas que te han purificado. Observa la corona de espinas y sus hombros azotados. Observa sus manos y pies entregados al hierro áspero y todo su ser burlado y escarnecido. Observa las angustias y el dolor interno que se manifestaban en su cuerpo exterior. Escucha el grito escalofriante: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si no te humillas en la presencia de Jesús, no lo conoces. Estabas tan perdido que nada podía salvarte excepto el sacrificio del Hijo único de Dios. Como Jesús se inclinó por ti, inclínate tú con humildad a sus pies. Comprender el asombroso amor de Cristo nos humilla incluso más que la conciencia de nuestra propia culpa. El orgullo no puede vivir bajo la cruz. Sentémonos allí y aprendamos la lección. Luego levantémonos y llevémosla a la práctica. Hermanos, qué amoroso que es el Señor, cómo nos amonesta y cómo nos ha garantizado por la obra de Cristo que un día ya estaremos en el ya. Después de perseverar, seremos saciados, ricos y sentados en su trono, y perseverando no en nuestras fuerzas, sino porque es su poder el que nos preserva en nuestra debilidad. Y viviremos nuestro auténtico gozo, que es Cristo mismo. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque no somos dignos de tu reino. No lo merecemos, Señor. Nos postramos delante tuyo al reconocer que necesitamos de tu humildad, Señor, porque nuestros corazones son tentados constantemente y buscan el prestigio, el reconocimiento, el creernos más que otros, el darnos sentidos de superioridad, la justicia propia. Padre, ayúdanos hoy a comprender la humildad de Cristo, que seamos mansos y humildes de corazón como Él y nuestras almas descansen en Él. Padre, si aquí alguien sigue tercamente confiando en las obras, en su propio comportamiento para una buena relación contigo, te pedimos que hoy pueda venir en confesión y en arrepentimiento, en la fe, en la obra completa de Cristo, al descanso del alma, en saber que no debemos escoger el camino de ganarnos las cosas que de todos modos no lo logramos, sino que escojamos el camino humilde de reconocer que tú nos has dado todo y todo cuanto tenemos ha sido por gracia, Señor. Concédenos el interiorizar eso hoy para el resto de nuestras vidas, Señor.
Gracias por la gracia inmerecida que hemos recibido. Y te pedimos que podamos esforzarnos, como le dijo Pablo a Timoteo, en esa gracia para servirte, para amarte, para servir a tu pueblo, para el avance de tu reino, Señor, que queremos ver consumado, cómo anhelamos ver que Cristo vuelva y sea consumado el reino. Queremos estar allá, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. Amén.